Bueno, muy buenas tardes, muchísimas gracias a todos ustedes por haber distraído vuestro tiempo y por estar aquí. Tengo una alegría inmensa de estar otra vez en este maravilloso lugar del planeta, en esta ocasión presentando El Impostor. Muchísimas gracias al Instituto Interamericano para la Democracia, a Guillermo Lustó por su persona y por su generosidad y por siempre haber pensado en mis modestos trabajos para presentárselos a ustedes. Estoy muy complacido por ello y muy complacido también, entre otras cosas, porque José Venegas, a quien admiro desde hace muchos años, hacía 2 años que no lo veía, lo vi en Lima, por casualidad nos encontramos en Lima, yo estaba en un piso del hotel y él en el piso de abajo, haciendo los dos cosas absolutamente distintas. Nos encontramos en Facebook, nos saludamos y ahí nos enteramos que estábamos a 2 metros de distancia. Una cosa absolutamente insólita, y a José lo admiro desde hace mucho tiempo, cosa que hoy le pude poner al firmarle el libro, pero como se lo he dicho desde siempre, él sabe que no le estoy mintiendo, porque uno cuando firma el libro generalmente es muy generoso, pero José sabe que se lo he dicho desde siempre y realmente estoy complacido con eso, así que gracias, José. Y bueno, realmente la presencia de Carlos Sánchez Berzaín, que es un testigo privilegiado de lo que yo cuento en el libro en calidad de víctima, como tantos bolivianos que han sido, que son víctimas de esta dictadura. Algunos son víctimas que padecen la dictadura de Evo Morales dentro de Bolivia y otros en el exilio, esperando y batallando desde el exterior por la libertad en este país y en toda la región, en definitiva, ¿no es cierto? Estamos todos los estados interconectados. El otro día fue realmente, para mí, creo que para muchos de ustedes también, compartirán el sentimiento de congoja cuando vimos la renovación del mandato dictatorial de Hugo Chávez por 6 años más. Me parece que aunque los que no somos venezolanos hemos vivido esas elecciones con la misma intensidad y preocupándonos por la suerte de nuestros países, en lo personal, en el gobierno dictatorial de la Argentina, no nos confundamos, no creamos que porque los gobiernos tienen el aval democrático no son dictaduras, o mejor dicho, que tengan el aval de la papeleta electoral colocada en el buzón no les quita el carácter dictatorial, ¿no es cierto? Quiero hacer mención también a un gran pensador, amigo y maestro, que es Armando Rivas, que está aquí, que prologó un libro mío, que fue una biografía sobre el Che Guevara, en contra, y estoy muy contento que esté Armando aquí. Y él sabe más que nadie, probablemente desde hace muchos años, lo que es vivir bajo el socialismo, y nosotros en todo caso creo que conocemos el socialismo de baja intensidad, o el socialismo soft, o el socialismo del siglo XXI, que como bien dijo José, es una dictadura más eficiente, porque se vale de otros condimentos más difíciles de desarticular, y además se vale de una apariencia o de una teatralización de legitimidad. El sufragio le da a estos despotismos una cierta legitimidad o una sensación de consenso. En realidad es un sistema bastante complicado, porque no es simplemente, o sea, no se trata solamente de decir que porque la mayoría vota una dictadura, esa dictadura es legítima, porque inclusive los sistemas están armados de tal modo en el cual no es tan fácil poder confirmar que sea un voto libre. En realidad es un partido político que pelea contra un Estado. El partido político opositor en Venezuela, o los partidos que pueda haber en Bolivia, o los partiditos que hay en la Argentina, no pelean contra un partido oficialista, no son 2 organizaciones cívicas que compiten entre sí, es una organización política o disidente que tiene que competir contra un partido-estado, contra el Estado-partido, contra un Estado que tiene jueces, contra un partido político enemigo que tiene jueces, que tiene los servicios de inteligencia, que tiene la propaganda oficial, que tiene los punteros, la burocracia, todo un aparato con fondos públicos, y uno es una organización cívica que tiene que competir inclusive contra el partido que cuenta los votos, que es el Estado. Entonces es una pelea tan desigual que eso en parte también explica por qué estos gobiernos tienen tanto éxito reelectivo. Incluso les quiero comentar en el caso de Argentina, antes de entrar a hablar del impostor, en el caso de Argentina, para que ver que estos libros, alguna vez el otro día un periodista me decía, bueno, te ocupaste antes de Hugo Chávez, antes del Che Guevara, ahora de Evo Morales, ¿por qué no te ocupás de la Argentina? Pero si me estoy ocupando de la Argentina, estas cosas que ocurren no son ajenas a la Argentina. Cuando al otro día del triunfo, legítimo o no, fraudulento o no, de Hugo Chávez, al día siguiente los principales esbirros del kirchnerismo salieron a pedir la reelección de Cristina Kirchner y la modificación de la Constitución. Ustedes saben que en Argentina la modificación de la Constitución, a diferencia de lo que pasó en Ecuador, en Bolivia, en Venezuela, etcétera, todavía no se hizo, porque se contaba con la trampa de la reelección matrimonial indefinida. ¿Qué ocurre? Fue Néstor Kirchner, fue Cristina Kirchner, y Néstor Kirchner muere en el 2010.
Entonces a Cristina Kirchner le queda un mandato y ya. Entonces ahora ya están todos los adulones del kirchnerismo con esta trampa que no se les ocurrió nunca, pero ante el infortunio de tener al dueño del proyecto conyugal partidario que se murió, necesitan una nueva trampa para perpetuar el proceso. Quería empezar por el título y cierta mención que hizo Guillermo de que, bueno, no soy partidario. La realidad es que Julius Mencken decía que toda imparcialidad es artificial. Y creo que tenía mucho de razón. De Gaulle, alguna vez leí una frase de Gaulle que decía que neutral es todo aquel que en el fondo cree que mi enemigo tiene razón. Y la verdad, no soy partidario, porque soy partidario de valores opuestos a los que está llevando adelante Evo Morales y sus colegas del socialismo del siglo XXI en la región. Y me parece que es un momento determinado en donde más que nunca hay que tomar partido. Y me parece que ningún libro es absolutamente imparcial. En todo caso hay libros escritos de un modo mesurado, hay libros serios, hay libros que no son serios, hay libros que tienen un lenguaje provocativo, un título provocativo. Yo creo que El impostor es un título provocativo. Me parece a mí que yo me defino como una persona que tengo pasiones, que no existe el ensayista absolutamente objetivo, porque inclusive incluso a la hora de seleccionar la documentación que uno va a utilizar, existe alguna subjetividad. Lo que a mí me parece que es lo que hay que rescatar o no, y eso lo va a evaluar el lector, es si el que escribió el libro lo hizo de una manera intelectualmente honesta. O si el libro está profesionalmente bien confeccionado o no. Si uno es un macaneador, como decimos en Argentina, o es un tipo que se ajustó a documentos, a verdades comprobables, etc. Para mí eso es lo importante. Yo me canso de leer libros de quienes no piensan como yo y los respeto, los voy a respetar en tanto y en cuanto advierta una honestidad intelectual. La objetividad no existe. Esa es una manera de pensar que es polémica. Pero de todas maneras la polémica me parece bienvenida, porque una vez, hace muchos años, yo todavía no conocía tan de cerca la cultura norteamericana. No soy un experto, pero tengo la suerte de conocer muchos amigos y de haber venido muchas veces. Es una bendición. En el año 98, un pensador argentino, que muchos de los que son argentinos lo conocerán bien, que era Mariano Grondona, decía que para los argentinos, cuando decimos que una opinión es discutible, es negativo. Porque cuando algo es discutible, bueno, es como que no es una verdad de apuño, esto es discutible. Y para los norteamericanos, decir que algo es discutible es un elogio, porque ese algo genera polémica, genera debate, y el debate anima el pensamiento y genera nuevas ideas y nos incentiva, nos motiva a pensar, a discutir, a argumentar y a contrarrestar. Entonces lo que es discutible, lo que es opinable, en definitiva es un elogio, lo que genera polémica, lo que despierta debate. No tanto en mi país, pero por lo menos acá. Y este país es un poco el guardián de la libertad. Ya definió Carlos Sánchez Berzaín la figura del impostor. A mí me parece que Evo Morales es un impostor por muchas razones. Es un connotado mentiroso, es un ladrón, es un personaje totalmente, es un garante del narcotráfico. Él cobija el narcotráfico, viene del narcotráfico. ¿O acaso alguien se cree que una persona que se dedica a manejar un sindicato que vende hojas para que los campesinos masquen coca puede construir ese poderío? Por supuesto que no. Necesitan otra fuente de financiación y necesitan para eso construir una comparsa, construir un libreto, reescribir la historia. Fíjense que yo comienzo el libro citando algunas cosas que me parecen interesantes. La primera marcha fuerte indigenista que citan los principales biógrafos apologistas de Evo Morales se da en Bolivia en el año 92. ¿Y por qué no antes? Bueno, estas son percepciones que están sometidas, las podemos discutir. Yo podría tener mi teoría que está explicada en el libro y por supuesto es discutible. Pero en el año 92 la Unión Soviética deja de existir. En el año 92 formalmente la Unión Soviética deja de existir, independientemente de la caída del muro de Berlín en el año 89. Como administración pública, política, como Estado imperial no existe más. Formalmente desaparece y se genera una disgregación. No existe más. No es casualidad que en el año 91 se haya creado el Foro de San Pablo. No es casualidad, entonces, a mi juicio, que en el año 92, ese mismo año, se les ocurre a los indigenistas o a los partidarios de ese conjunto de consignas que se conoce como ideología indigenista, empezar a reescribir la historia boliviana y empezar a solicitar y reclamar cosas que antes no pedían, no reclamaban, y a escribir una historia que es novedosa.
y que tiene que ver el año 92, además con una fecha interesante, porque se cumplen los 500 años de que el genocida Colón se topó con las Américas. Entonces, fíjense qué interesante, me parece que muchos de nosotros hemos, durante muchos años, menospreciado la batalla cultural, cuyo a lo mejor el autor intelectual de esto, o el padre intelectual lo mencionó Guillermo, que es Antonio Gramsci. Nosotros hemos menospreciado la cuestión cultural. Me parece que en el año 92 o en los años 90, con la caída del muro de Berlín, con la caída del socialismo, apareció en escena una suerte de optimismo, y inclusive un libro marcó la época y fue editado en el año 92, que fue el libro de Francis Fukuyama, el fin de la historia y el último hombre. Ya está, ya terminó la historia, terminó el conflicto, terminó la guerra ideológica, la guerra política. De ahora en adelante, en tiempos más o menos cercanos, la democracia liberal, el capitalismo, las libertades personales van a ser lo que va a prevalecer en el planeta. Entonces apareció un determinismo triunfalista por parte de quienes piensan como nosotros. Entonces el determinismo marxista cambió de lugar, y eso creo que nos ablandó, nos anestesió, como decimos en Argentina, nos hizo dormir en los laureles, y 20 años después nos encontramos con que el grueso de la región, salvo algunos países, Sánchez Berzaín hizo una divisoria entre países democráticos y países dictatoriales, pero la mayoría de los países están en la causa dictatorial, y el socialismo del siglo XXI es un ayornamiento, una reversión de lo que pasó en el socialismo del siglo XX. Ahora, en el año 92, Evo Morales no podía salir con la hoja y el martillo reivindicando al hombre nuevo y hablando de la alienación y hablando de la plusvalía. Él y sus amigos de las ONGs y los intelectuales asociados del marxismo reciclado necesitaban un nuevo libreto, una nueva causa, reescribir el pasado, reivindicar indigenismos, hacer creer que Evo Morales pertenecía al sector indigenista cuando no tiene nada que ver con ello, reivindicar la Pachamama para tener una argumentación de por qué hay que expandir los cultivos de coca. Todo un libreto, toda una orquestación intelectual, ideológica, etcétera, que me parece a mí que no le hemos prestado atención. Había un pensador monárquico, Morras, con quien yo muchas de sus ideas no simpatizo, pero que tenía conceptos muy interesantes. Y en un libro que se llama El orden y el desorden, él escribió un concepto que me parece muy interesante, que dice, él lo escribió por la Revolución Francesa, ¿no? En otro contexto. Él decía: un error y una mentira que no nos hemos tomado el trabajo de desenmascarar han ido adquiriendo poco a poco la autoridad de lo verdadero. Y me da la impresión, seguramente Carlos Sánchez Berzaín sabrá mejor que yo, si hubo una contraofensiva en Venezuela, en Bolivia en ese momento, o en Venezuela cuando Hugo Chávez empieza a utilizar a Bolívar a su antojo, o cuando Evo Morales intenta utilizar la causa indigenista a su antojo, o cuando en Argentina los montoneros utilizan la causa de los derechos humanos a su antojo. No hubo intelectuales que salieran a refutarlos. Entonces pasaron 20 años de propaganda ideológica, y esos conceptos, esas slogans, esos aforismos, esas ideas fuerzas han ido adquiriendo en la opinión pública la autoridad de lo verdadero. Como decía Morras, un error y una mentira que oportunamente no nos hemos tomado el trabajo de desenmascarar han ido adquiriendo la autoridad de lo verdadero poco a poco. Entonces, de repente decir que Evo Morales no es un indio llama la atención, porque con 20 años de propaganda, que sí ha dicho que lo es, esa ficción adquirió la autoridad de lo verdadero. Y así en cada mito que se ha ido tejiendo en la región. Tardíamente, yo no me siento muy responsable de esa ausencia, de haber contrarrestado en cada lugar los diferentes embustes que la izquierda iba tejiendo, porque yo por edad no podía. Pero me parece que 20 años atrás, y más también en la Argentina se empezó a construir antes, esto se ha ido edificando, consolidando, y eso es lo que prima en la opinión pública. Este libro está muy documentado. Tiene, no sé, creo que tiene 700 citas en 600 páginas. Un poquito más, 620 citas en 300 páginas. Casi 2 por página. Esto no es ni bueno ni malo, no lo hace el libro ni mejor ni peor, lo hace documentado. Eso es un dato de la realidad. Si es divertido, si no es divertido, si es convincente o no, lo va a evaluar el lector. Pero yo esto lo hice, no tanto por ser un tipo serio, sino por no querer ir preso. Pero en realidad, hablando en serio, hablando un poco en serio, cuando yo sé positivamente que lo que escribo, el hombre común va a sospechar de lo que yo le estoy diciendo, no va a confiar en mí, porque ya tiene verdades, él cree en determinados mitos que le han sido impuestos con el correr de los años, entonces yo necesito
decirle lo contrario, pero se lo tengo que mostrar con un documento. Si no, va a creer que soy un fabulador. Y eso, de alguna manera, nos obliga a quienes estamos batallando culturalmente desde el lado opuesto a estos personajes que son los depositarios de la verdad oficial. Yo tengo un libro que se llama La mentira oficial, refutando los mitos en Argentina, o sea que de alguna manera soy un refutador de leyendas, un poco es mi actividad artesanal. Todo lo tengo que documentar porque, en principio, como regla general, no me van a creer. Entonces necesito mostrárselos como una manera de respaldarme y de que no me tomen por loco. Las cosas que uno dice, cuando escribí un libro sobre el Che Guevara diciendo que era un canalla y no un héroe, me pasaba lo mismo, cada afirmación la tenía que documentar. Me parece a mí que hemos estado mucho tiempo durmiéndonos en un triunfalismo que data del año 92, no hemos construido intelectuales, por eso estoy tan contento de estar con Guillermo y con José, porque me parece a mí que el gran desafío de la batalla contemporánea es la batalla cultural, la batalla intelectual que se da en Internet, que se da en los medios de comunicación. Y es por eso que todo el socialismo del siglo XXI está empeñado y emperrado y obsesionado con tomar los medios de comunicación. Porque eso lo conocen mucho mejor que nosotros, y en financiar ONGs que reescriban la historia y que la desdibujen, y ellos la manosean a su antojo. Miren, hay algunas cosas que son interesantes. Este libro ya han partido 250 ejemplares a Santa Cruz de la Sierra y a La Paz. Y yo pensaba, qué raro, porque lo que confirma que Evo Morales es un dictador es que amigos que están viviendo en Bolivia y que tienen un determinado protagonismo, son diputados, son senadores o son periodistas. Les digo, bueno, ¿cómo hago para presentar el libro allá? ¿Me ayudan? Vamos a presentarlo a Bolivia. Me han dicho, no vengas porque no podemos garantizar tu integridad física. O sea, esas respuestas de quienes sí están interesados en que el libro se promueva, confirman dos cosas. Primero, que lo que dice el libro, algo de verdad debe haber, pues si no sacarían otro libro, lo refutarían y listo. Y segundo, el carácter represivo y dictatorial del régimen que hay en Bolivia. Ahora, uno se pregunta, bueno, ¿pero cómo pueden entrar los libros entonces? Pero es que es distinto. Es más eficiente la dictadura contemporánea, y vuelvo a José. ¿Por qué? En Venezuela, y yo cuando hice el libro de Chávez, eso lo tomé mucha dimensión, los diarios de papel y libros contra Chávez sí que hay. Porque un diario de papel, un libro, llega a miles, algunos miles, que tienen la voluntad, la inquietud intelectual de ir a una librería y de comprar un libro, y esos son miles, que en definitiva nunca van a votar por ellos. Ahora, salir en televisión, en los grandes medios de comunicación, que llegan a millones de personas, sin que el televidente tenga que hacer ningún esfuerzo más que estar sentado en su casa, eso ya es peligroso. Entonces, para dar la parodia de que existe en sus respectivos países libertad de prensa, a lo mejor dejan que entren una determinada cantidad de cientos de libros de estos. Necesitan también formar parte del teleteatro de la democracia plural. Esto explica, entre otras cosas, un maestro del populismo dictatorial de mi país, como fue Juan Perón, que cuando vuelve en el año 73 a la Argentina, sus acólitos le preguntan, ¿qué hacemos, general, con el diario La Prensa, histórico diario opositor, que él había clausurado 20 años atrás? Lo había confiscado, etc. Entonces, ya Perón, que de tonto no tenía un pelo, ninguno de estos dictadores de la región de tonto tiene un pelo, eso lo aprendí alguna vez de Armando Rivas. No creamos que porque son malos administradores son tontos, son inteligentes para su propia causa, son inteligentes para una causa que no nos gusta, pero son inteligentes, no los menospreciemos, porque esa menospresión y el subestimarlos ha sido funcional para que ellos se salgan con la suya y para que nosotros nos pongamos apáticos. Pero volviendo, le preguntan a Perón, ¿qué hacemos con la prensa? ¿La cerramos de vuelta? Y Perón pregunta, bueno, pero ¿qué tirada tiene la prensa? Y 80.000 diarios por día. Bueno, pero de los 80.000 la leen 40.000. Y de los 40.000 la entienden 20.000. Entonces dejala, que así no me dicen que soy un dictador. Esa fue la respuesta de ese gran maestro de los dictadores, que creo que junto con Fidel Castro son de alguna manera los dos grandes arquetipos de Latinoamérica. Entonces, y además el voto, el nuevo sistema que tiene el socialismo del siglo XXI para legitimarse a través de una estructura clientelar estatal, les permite darle una legitimidad a lo que están haciendo. Lo cual, es bastante fácil poner ejemplos sencillísimos de libro básico. Mussolini ganó por elecciones, Hitler ganó por elecciones,
Perón ganaba por elecciones. Y voy a incluir, en que algunos puedan enojarse, a Salvador Allende dentro de la nómina de los dictadores que ganan elecciones, de los dictadores históricos. Lo que ocurre es que, como decía Víctor Hugo, no un periodista tránsfuga de la Argentina, sino el célebre pensador y novelista francés, Víctor Hugo decía que entre un gobernante que hace el mal y un pueblo que lo consiente existe cierta solidaridad vergonzosa. Por eso el gobernante necesita tener la solidaridad de los votantes, y eso le da un respaldo y una legitimidad bastante difícil de desarmar. Finalmente, me parece a mí que lo que el Instituto Interamericano para la Democracia hace, que es llevar adelante una discusión, una difusión y una defensa de las ideas en el mundo de lo cultural, es lo que hay que hacer. Porque esta es la batalla que hemos perdido. Nosotros, creo yo, con un poco de soberbia, somos los dueños de la verdad, pero no somos los dueños de los votos. Y para recuperar esos votos no nos queda mejor remedio que convencer. Aunque tengamos la verdad, a lo mejor no sabemos comunicarla, o no sabemos promocionarla, no sabemos utilizar el mejor color, el mejor eslogan, no tenemos el marketing tan estudiado, tan consolidado en la polémica televisiva. Yo quiero saber por qué. Me voy a extender 2 minutos más con un concepto que me parece que es muy interesante, para terminar vengo una vez al año, he tenido la suerte de venir una vez al año, aguántenme 2 minutos más, pero con un concepto que a mí me tiene muy preocupado, que tiene que ver con esto que estoy diciendo, la batalla cultural. ¿Por qué? En Argentina, supongo que en el resto de América Latina también, debe pasar más o menos lo mismo. Los sectores que están a favor del mercado, o que votan, digamos, el hombre de clase baja generalmente, o de culturalmente baja, está atado al caudillo, a si le va un poco mejor o un poco peor desde el punto de vista económico. Las clases altas, ahora con el capitalismo de amigos, muchos suelen sumarse a la comparsa de amigotes del caudillo que les da concesiones en el Estado, etcétera, ¿no? Con los famosos, el nepotismo del socialismo del siglo XXI. La clase media, que es una clase en Argentina muy potente, es generalmente de centro izquierda. Y esto no es peyorativo, está bien, es respetable, pero la centro izquierda es colectivista, es estatista, tiene muchas ideas muy afines a estos personajes. A lo mejor es democrática, pero filosóficamente tiene muchas similitudes. Y es muy difícil oponerse a un socialismo despótico siendo un socialista suave como opositor, porque en definitiva son primos hermanos. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué los filósofos, los politólogos, los psicólogos, los sociólogos, los educadores, los docentes, los abogados, todos tienen una desconfianza en el Estado, una desconfianza en el mercado, y son amigos del Estado, amigos de determinados conceptos como cuestionables, como el que dijo José, el bien común, conceptos colectivistas? ¿Por qué razón? ¿Por qué no tenemos gente que piensa de una manera distinta en esos ambientes, que son los formadores de ideas, son los que escriben libros, los que manejan blog, los que tienen una columna en la radio? Es raro encontrar gente que opina de esta manera, por lo menos en Argentina y en países afines. ¿Por qué razón? Porque esas personas, cuando ingresan en la facultad, han tenido digamos, una persona que quiere prosperar, que quiere ser rico, que quiere ser empresario, es raro que estudie filosofía, aunque le guste la filosofía. Es raro que estudie literatura, es raro que estudie historia, y yo quiero ser rico, quiero prosperar, pero ¿qué voy a ser? ¿Historiador? O sea, entonces hay una abstención de los defensores del mercado de meterse a estudiar esas ciencias. Entonces son contadores, empresarios, inversores, estudian marketing, otro tipo de ingeniería, otro tipo de disciplinas que nos llevan a tener un contacto con lo concreto, con lo que se puede tocar, no con el mundo de las ideas. Entonces, sin querer, dejamos todo el mundo de las ideas, nos abstenemos, no entramos así. A mí me hubiese gustado estudiar ciencias políticas, no estudié ciencias políticas, porque yo pensaba, ¿y de qué voy a vivir después? Me parece a mí que entonces entramos en una gran desventaja en la batalla cultural. Por eso el rol de fundaciones, instituciones, etcétera, que intentan compensar la desventaja que tenemos, que en el grueso de las universidades oficiales se enseñe una ideología enemiga de las libertades personales, me parece que eso hay que aplaudirlo, hay que apoyarlo, y realmente hay que promoverlo y difundirlo. Así que muchísimas gracias por todo y por permitirme presentar El Impostor en este lugar, y gracias a todos, realmente.